En la clase de hoy vamos a hablar sobre el catabolismo, especialmente de la glucólisis. ¿Qué es el catabolismo? El catabolismo es un conjunto de reacciones en las que se descomponen moléculas orgánicas complejas, por ejemplo glúcidos o lípidos, para obtener energía mediante fermentaciones o la respiración, y moléculas menos complejas o inorgánicas como el dióxido de carbono o el agua. Todos son procesos oxidativos. Las moléculas pierden electrones que son captados por coenzimas. Por ejemplo, el nicotinamida adenina dinucleótido o NAD o el flavin adenin dinucleótido o FAD, reduciéndose a estas mismas moléculas pero oxidadas, NADH o FADH2. Posteriormente los ceden a un aceptor final que se reduce. Este es el primer esquema que vamos a ver, que resume de alguna manera todo lo que es el catabolismo en general. Veis que los principios inmediatos que empiezan son los aminoácidos, los ácidos grasos y la glucosa, y vemos como todos estos compuestos, todos estos principios inmediatos van a convertirse en un principio común, que es el acetilcoenzima A. Veis que estos inicios de estos procesos catabólicos se van a dar a nivel citoplasmático. Y este acetilcoenzima A, una vez que está ya dentro de la mitocondria, entra en un ciclo catabólico que es el ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs que va a producir gran cantidad de energía para que las diferentes reacciones anabólicas pues sinteticen ácidos grasos propios, para que sinteticen aminoácidos propios o para que vuelvan a anabolizar, a sintetizar los propios compuestos celulares. Nosotros, en el tema que nos ocupa hoy, nos vamos a centrar en este primer proceso, que es la transformación de la glucosa, una molécula de 6 átomos de carbono, en el ácido pirúvico, que es una molécula de 3 átomos de carbono. Pero antes vamos a seguir viendo los tipos de respiraciones que pueden existir en el catabolismo celular, atendiendo al último aceptor de los electrones de las moléculas reducidas que acabamos de ver. Según el aceptor final de los electrones de la molécula reducida que hemos obtenido en los procesos catabólicos, es decir, del nicotin-adenin dinucleótido reducido y del flavin-adenin dinucleótido reducido, existen diferentes tipos de procesos respiratorios. En concreto, tres tipos de procesos respiratorios totalmente distintos. Hay un tipo de proceso respiratorio en el cual el último aceptor, el aceptor final, es el oxígeno, y los productos finales que va a dar es la unión de los carbonos al oxígeno, es decir, dióxido de carbono, y la unión de los electrones de los hidrogeniones al oxígeno, dándonos agua. Este es un tipo de proceso respiratorio que se llama respiración aeróbica, por el hecho de que es el oxígeno el último aceptor, y son los más rentables desde el punto de vista energético. Si nosotros vemos el esquema que acompaña a la diapositiva, vemos que la glucosa que proviene de la fotosíntesis entra inicialmente en un proceso que es el proceso de la glucólisis, que es el que vamos a estudiar hoy, y el ácido pirúvico que se obtiene del proceso glucolítico puede seguir dos vías distintas, o bien ingresar directamente en la mitocondria y con la presencia de oxígeno hacer la respiración aeróbica, que también veis que se llama respiración celular. Recordamos que esta respiración celular está llevada a cabo por tres procesos catabólicos distintos: la decarboxilación oxidativa del ácido pirúvico, el ciclo de Krebs y la cadena respiratoria, que es muy rentable desde el punto de vista energético. Es la respiración aeróbica el proceso catabólico más importante de la célula. Pero existen otros aceptores finales, como son, en algunos casos, aceptores de compuestos inorgánicos y el producto final es ese compuesto inorgánico, poco interesante desde el punto de vista biológico y es específico de algún tipo determinado de bacteria, y eso se le llama respiración anaeróbica. Y un tercer tipo de respiración importante tanto industrialmente como para las células actuales, que se llaman fermentaciones.
En las fermentaciones, el aceptor final del ácido pirúvico es un compuesto orgánico sencillo y ese compuesto orgánico sencillo, sin oxígeno en el propio citoplasma celular, sufre esos procesos fermentativos que son reacciones vestigiales, que son reacciones de emergencia que producen poquita cantidad energética. De hecho, veis que la respiración aeróbica, la respiración celular, es capaz de producir 36 ATP. En cambio, las fermentaciones citoplasmáticas, procesos vestigiales antiguos, tan solo producen 2 ATPs. Os vuelvo a poner, en este caso, dos esquemas donde de una manera general pues se describe todas las reacciones que se van a producir a nivel catabólico. Vuelvo a insistir que los dos son muy parecidos y se han sido utilizados ambos en cuestiones de selectividad. Por eso repetimos tantos esquemas. ¿Qué es lo que dice en este esquema? Bueno, pues que, por ejemplo, como dice el esquema de la izquierda, las reacciones catabólicas pueden estar divididas o las podemos subdividir en 3 etapas. Una primera etapa en la cual vamos a conseguir que los principios inmediatos que se ingieren en la dieta se transformen en sus monómeros constituyentes básicos, la grasa en ácidos grasos, los polisacáridos en glucosa y las proteínas en aminoácidos. Aquí lo tenéis exactamente igual. ¿Cuáles son los principios inmediatos? Los monómeros básicos, pues los glúcidos, en este caso la glucosa, los aminoácidos y las grasas, los ácidos grasos. En la segunda etapa, esos 3 compuestos van a catabolizarse a un compuesto común que es el acetilcoenzima A. Los polisacáridos se convierten en glucosa y la glucosa, gracias a los procesos de la glucólisis en ácido pirúvico, y el ácido pirúvico se convierte en acetilcoenzima A, que es lo que tenéis aquí puesto, que estos son los procesos que nosotros vamos a estudiar fundamentalmente. Transformación de la glucosa en ácido pirúvico. Pero es que similar a lo que ocurre con los glúcidos, ocurre con los ácidos grasos mediante el proceso de beta-oxidación de ácidos grasos, que también se van a convertir en acetilcoenzima A, y de algunos aminoácidos que bien se convierten en acetilcoenzima A o que entran directamente en el ciclo de Krebs. Esta conversión en acetilcoenzima A serían las reacciones catabólicas de la segunda etapa y quedaría la tercera etapa, la etapa de la oxidación definitiva del acetilcoenzima A, que tiene 2 átomos de carbono, en un ciclo que se llama ciclo de Krebs. Veis que nos da 2 moléculas de dióxido de carbono y gran cantidad de energía en forma de electrones. Esos electrones de alto contenido energético van a pasar por una cadena respiratoria, veis que este es exactamente igual, que va a encargarse de convertir esos electrones en energía útil para la célula para después utilizarlo en la siguiente fase del catabolismo, que es ATP. Y en este proceso se va a producir agua. Ahí tenéis una panorámica general de todo el catabolismo celular. El catabolismo de los glúcidos. La glucosa es el nutriente más utilizado a nivel celular para la obtención de energía. Se puede obtener energía a partir de ella en presencia de oxígeno, en las respiraciones celulares, o en su ausencia en las fermentaciones, como antes ya hemos dicho. La degradación respiratoria comprende 3 rutas metabólicas consecutivas: glucólisis, ciclo de Krebs y cadena respiratoria. En el esquema que tenemos a la derecha aparece muy bien representado, con todo lo que entra y lo que sale en cada proceso. La glucosa comienza el proceso de la glucólisis, desprendiendo energía en forma de ATP y NADH, que posteriormente veremos para qué se utiliza. En el proceso de glucólisis obtenemos ácido pirúvico, que a su vez se transforma en acetilcoenzima A al unirse con la molécula de coenzima A y el acetilo, y vuelve a desprender NADH otra vez, que ya veremos para qué. El acetil entra en el ciclo de Krebs, como antes hemos explicado, y realiza una serie de reacciones en las que se desprende ATP, es decir, energía, y FADH y NADH. Y todos los NADH desprendidos, tanto en el ácido pirúvico como en la glucólisis, van a intervenir en la cadena respiratoria junto al FADH y NADH desprendido en el ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para la obtención de más energía en forma de ATP. Y por fin llegamos al proceso de glucólisis. La ruta de Embden-Meyerhof-Parnas o glucólisis es una ruta catabólica citoplasmática lineal y anaerobia universal por la que una molécula de glucosa se oxida hasta 2 de ácido pirúvico mediante una cadena de 10 reacciones enzimáticas, obteniéndose moléculas de alta energía, ATP y NADH.
En el esquema que tenemos a nuestra derecha podemos ver cómo la glucosa se transforma en dos triosas. Recordamos que la glucosa tiene 6 carbonos y se transforma en dos moléculas de 3 carbonos cada uno. Esa molécula, en una serie de reacciones, que es lo que constituye la glucólisis, pues libera dos moléculas de ATP en forma de energía y oxida dos moléculas de NAD y las transforma en NADH, que también se libera, transformándose estas dos triosas en dos moléculas de ácido pirúvico. Este es un esquema general del catabolismo que vamos a arrastrar y que vamos a ir viendo en cada punto que vayamos explicando. Hoy lo vamos a dedicar a demostrar para entender dónde se produce la glucólisis, pero veis que inicialmente tenemos los procesos que se dan a nivel citoplasmático, a nivel anaeróbico, que es donde tenemos la glucosa, cómo se transforma en ácido pirúvico y eso nos da energía en forma de ATP. Estos van a ser los procesos que nosotros vamos a estudiar, pero tenéis, para que tengáis una visión de conjunto, de a dónde va a ir ese ácido pirúvico. Ese ácido pirúvico va a entrar dentro de la mitocondria, va a sufrir un primer proceso que es la decarboxilación oxidativa del ácido pirúvico para convertirse en acetilcoenzima A. Ese acetilcoenzima A va a entrar en el ciclo de Krebs, que también se va a producir en el interior de la mitocondria, y ese ciclo de Krebs nos va a dar gran cantidad de moléculas reducidas que van a ser nuevamente oxidadas mediante una cadena transportadora de electrones, que es la que nos va a dar la energía. De tal suerte que, como veis en esta ecuación global, una molécula de glucosa nos va a rentar dióxido de carbono, nos va a rentar agua, pero sobre todo lo que nos va a dar es gran cantidad de energía química en forma de ATP. Nos centramos ahora en el primer proceso, que es la glucólisis. La glucosa citoplasmática proviene de 3 vías. La hidrólisis de los polisacáridos de la dieta, no sé si recordáis lo que es la hidrólisis, que es la ruptura pues, de los polisacáridos hasta llegar a los monómeros más simples, que son los monosacáridos, y mediante la difusión facilitada del metabolismo celular. La glucogenólisis, degradación del glucógeno hepático o muscular. La gluconeogénesis, síntesis a partir de otros compuestos orgánicos. Y esta glucosa se integra en la ruta de Embden-Meyerhof-Parnas o glucólisis, en la que diferenciamos dos fases. ¿Cuáles son las principales fuentes de glucosa que nutren el proceso de la glucólisis? Bueno, pues como estáis viendo en este esquema, la glucosa que la tenéis aquí abajo, la fuente fundamental de glucosa es la dieta. Y en la dieta nosotros lo que vamos a ingerir son polisacáridos que mediante su hidrólisis nos van a dar glucosa. Esa glucosa se convierte en glucosa 6-fosfato, entra por la vía glucolítica y se transforma en ácido pirúvico. Esta es la glucólisis, esta es la vía glucolítica normal. Pero no es la única fuente de glucosa. Sabéis que también existe otra fuente de glucosa, que es el glucógeno hepático y el glucógeno muscular, que es un polisacárido animal que está de reserva en los músculos. Bueno, pues si nosotros hacemos la lisis del glucógeno, la glucogenólisis, se va a transformar el glucógeno hepático o muscular en glucosa, glucosa que por vía glucolítica nos va a dar ácido pirúvico. Y ese ácido pirúvico va a coger y va a convertirse sin oxígeno por las fermentaciones, teniendo el último aceptor el ácido láctico, pues la fermentación láctica, o con oxígeno dentro de la mitocondria en los procesos respiratorios. Queda una última vía, que es la vía de la génesis de glucosa de otros principios inmediatos. Me estoy refiriendo fundamentalmente a los ácidos nucleicos, a la ribosa y a la desoxirribosa que forman los ácidos nucleicos. Esa es una fuente de glucosa alternativa y solamente en casos muy extremos se va a utilizar. Aquí tenéis un esquema general de lo que es el proceso glucolítico. Veis que la glucólisis inicialmente se va a dividir en dos fases. Aquí pone primera fase, segunda fase. La primera fase, que es la fase de las exosas o fase preparatoria. Esta segunda fase es la fase de las triosas. La fase de las exosas o fase de preparatoria se llama así porque veis que va a partir siempre, va a tener siempre moléculas de 6 átomos de carbono hasta que la convierte en moléculas de 3 átomos de carbono.
La primera molécula, aquí está fundamentalmente para que entendáis el número de carbonos que tiene cada una. La primera molécula que tenemos es la glucosa, ya hemos visto de dónde viene, de la dieta o del glucógeno o de otros compuestos. Va a sufrir unas primeras reacciones que son reacciones endergónicas. Llama un poco la atención de que las primeras reacciones que tiene el catabolismo, que realmente el catabolismo es para obtener energía, nosotros tengamos que administrar energía. Es como encender la llama que después nos va a dar mucha más energía. Bueno, pues las primeras reacciones de la fase de las exosas son fases que consumen energía en forma de ATP para añadirle los dos fosfatos y darnos un metabolito intermediario que se llama fructosa difosfato. Esta fructosa difosfato sufre una ruptura de este enlace covalente y nos vamos a encontrar con dos compuestos de 3 átomos de carbono, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Este gliceraldehído 3-fosfato, ya con 3 átomos de carbono, cada uno de ellos, entra en la segunda fase de la glucólisis, que es la fase de las triosas. Y este gliceraldehído 3-fosfato sufre la primera oxidación biológica, que hace que se oxide, que se obtengan dos moléculas reducidas de nicotín-adenín dinucleótido de nicotín-adenín dinucleótido reducido. Estas dos moléculas provienen una de las moléculas de la triosa y otra de otras moléculas de la triosa. Segundo paso, ya con este compuesto, que es el ácido difosfoglicérido, va a perder estos dos ATP y por lo tanto cada una de ellas nos va a dar dos ATP, uno por cada compuesto, hasta que nos da un compuesto de 3 átomos de carbono, que es el ácido pirúvico. En conclusión, partimos de un compuesto de 6 átomos de carbono, nos va a dar dos compuestos de 3 átomos de carbono y nos va a rentar dos moléculas de NADH, dos moléculas de nicotín-adenín dinucleótido reducido y 4 menos 2, 2 ATPs. Como después estudiaremos, veremos que cada molécula de NADH, cuando se vuelven a oxidar en la cadena respiratoria, nos va a dar 3 ATP, luego aquí tenemos 3 y 3, 6, y aquí 2 son 8. El proceso, la oxidación completa de la glucosa para obtener dos ácidos pirúvicos, nos renta al final 8 ATPs. Pues pasamos a la descripción de cada una de las fases específicas de las exosas o fase preparatoria que ya lo he dicho. La primera reacción que he dicho es la fosforilación de la glucosa. Vamos a pasar de la glucosa a glucosa 6-fosfato, activando esa glucosa con gasto de un ATP. La segunda reacción es la preparación para la isomerización y la fosforilación, gastando otra molécula de ATP y formando el 1,6-difosfofructosa. La tercera reacción sería la formación de triosa fosforilada. Se abre el anillo de glucosa, rompe el enlace entre los carbonos 3 y 4 y nos va a dar origen a dos triosas, la fosfodihidroxiacetona y el 3-fosfogliceraldehído, que después, a la hora de la verdad, se convierten en dos moléculas del 3-fosfogliceraldehído porque toda la fosfohidroxiacetona se transforma en 3-fosfogliceraldehído. Y con esta reacción terminaría lo que se conoce como fase preparatoria. Bueno, aquí en este esquema se ve perfectamente cómo la molécula de glucosa entra en el proceso y se quiere transformar en glucosa 6-fosfato. Para ello necesita una molécula de ATP, transformarla en ADP, perdiendo una molécula de ATP en forma de energía. Una vez que se ha transformado, esta a su vez se quiere transformar en fructosa 6-fosfato, sin ninguna pérdida de energía. La fructosa 6-fosfato se quiere transformar en fructosa 1,6-difosfato, pero para ello vuelve a necesitar una molécula de ATP para transformarla en ADP, perdiendo otra molécula de ATP. Esta fructosa 1,6-difosfato se transforma en dos moléculas. La primera, fósforo gliceraldehído, y la segunda, dihidroxiacetona fosfato. Estas dos moléculas continuarán el proceso. Y en total se han perdido dos moléculas de ATP en la glucólisis. Fase de las triosas o de beneficios. Conjunto de 5 reacciones dobles que transforman las dos triosas obtenidas
3-fosforogliceraldehído en ácido pirúvico, con la obtención de beneficios en forma de energía, moléculas reducidas y ATP, mediante una secuencia de dos acontecimientos. La primera, la oxidación. El 3-fosfato-gliceraldehído sufre una oxidación a ácido 1,3-bifosfoglicérico, encontrándose acoplada la reducción del NAD a NADH. Formación de compuestos fosforilados. El 1,3-bifosfoglicerato sufre una serie de reacciones hasta ceder los grupos fosfatos al ADP con la obtención de 2 ATP y 2 moléculas finales de ácido pirúvico con 3 carbonos. Pues bueno, si recordamos un esquema parecido a este que hemos explicado antes, terminaba con el fosfogliceraldehído y el dihidroxiacetona fosfato. El fosfogliceraldehído va a entrar en el proceso de la fase de la triosa beneficio, que con la entrada de NAD más y fósforo se va a transformar oxidándolo en NADH para formar el 1,3-difosfoglicérido. Este, con la entrada de ADP y transformándolo en ATP, por lo tanto ganando energía, va a transformarse en ácido 3-fosfoglicérico. Este se va a transformar en ácido 2-fosfoglicérico y este, a su vez, con una salida de una molécula de agua, se va a transformar en ácido fosfoenol pirúvico, que es PEP. Y el PEP, con una adición de ADP, va a transformarlo de nuevo en ATP, ganando energía para transformarse otra vez en ácido pirúvico. Con este esquema lo que vamos a hacer es repasar el proceso glucolítico completo. Recordamos dos fases. La primera fase, que era la fase de las hexosas, que es esta fase que tenemos aquí. La segunda fase es la fase de las triosas. Hemos dicho que con la fase de las hexosas inicialmente lo que hacíamos era activar la glucosa gastando 2 ATP. Aquí tenéis donde entran los 2 ATP y formando la fructosa 1,6-difosfato. Y esa fructosa 1,6-difosfato la íbamos a escindir a 2 moléculas de 3 átomos de carbono que en definitiva lo que formaban son 2 moléculas de fosfogliceraldehído. En esta primera fase no hay renta energética ninguna, sino que lo que hay son gastos de 2 ATP. En la fase de las hexosas, en la fase de las triosas, que es la que nos queda ahora, la fase de renta, de beneficio, es donde se va a producir la primera oxidación biológica del fosfogliceraldehído, obteniendo moléculas reducidas, nicotina de dinucleótido. Mire usted cuántos fosfogliceraldehídos íbamos a obtener, pues 2 moléculas. Luego, ¿cuánto NADH vamos a obtener? 1 por cada molécula, pues serán 2 por cada molécula. La primera fase hemos dicho 2 ATP negativos. Y después vamos a fosforilar 4 moléculas de ATP, 2 por cada fosfogliceraldehído, obteniendo 2 ATP. Y al final, ¿qué obtenemos? El ácido pirúvico. Por tanto, el balance energético lo tenéis aquí puesto completo. El balance energético de la glucólisis completa son a 8 ATP y por una molécula de glucosa se obtienen 2 moléculas de ácido pirúvico. El balance energético. La glucólisis, que es la vía común en todos los procesos catabólicos aerobios o anaerobios, es decir, en los que interviene el oxígeno y en los que no interviene, tiene como objetivo conseguir ácido pirúvico, que es una importante encrucijada metabólica. La reacción global y el balance energético de la glucólisis queda de la siguiente manera. A partir de la glucosa y la adición de 2 moléculas de ADP más 2 fosfatos más 2 moléculas de NAD, obtenemos 2 moléculas de ácido pirúvico, que al añadirse 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH y 2 de hidrógeno, obtenemos 8 moléculas de ATP. Bueno, y este sería ya el esquema definitivo del proceso glucolítico. Os vuelvo a insistir que en selectividad hemos quedado de acuerdo todos los profesores de biología de que hay que saberse el nombre de los metabolitos intermediarios, el número de átomos de carbono que tiene, el número de moléculas que lo componen y lo que entra y lo que sale en cada reacción, en cada paso metabólico. Hemos dicho que las fuentes de glucosa son los polisacáridos de la dieta, la lisis del glucógeno o la síntesis de glucosa de nuevo de algunos principios inmediatos. En el citoplasma y sin oxígeno empieza la vía glucolítica en una primera fase que se llama fase de las hexosas, en la cual la molécula de glucosa
6 átomos de carbono, va a coger y va a activarse. Para su activación, en esa reacción se consumen 2 ATP y se convierte en 1,6-bifosfofructosa, una molécula de 6 átomos de carbono. Esa molécula de 6 átomos de carbono se escinde en 2 moléculas de 3 átomos de carbono, el 3-fosfogliceraldehído y la fosfodihidroxiacetona, cada una de las cuales tienen 3 átomos de carbono. Pero la fosfohidroxiacetona se va a transformar en 3-fosfogliceraldehído. Por lo tanto, prácticamente podemos decir que la 1,6-bifosfofructosa, cuando empieza en la fase de la triosa, se transforma en 2 moléculas de 3-fosfogliceraldehído, puesto que la molécula de fosfodihidroxiacetona se transforma en 3-fosfogliceraldehído. Y esas 2 moléculas de 3-fosfogliceraldehído, cada una con sus 3 átomos de carbono, que son los 6 que traíamos de la glucosa, van a sufrir la primera oxidación biológica. Una de las reacciones fundamentales, porque esa molécula al oxidarse va a desprender energía en forma de nicotina-adenin-dinucleótido reducido. Como son 2 moléculas, pues se van a desprender 2 nicotina-adenin-dinucleótidos reducidos y vamos a obtener ácido 1,3-bifosfoglicérico. Cada molécula de ácido 1,3-bifosfoglicérico se va a transformar en 2 moléculas, en una molécula de ácido pirúvico. Por lo tanto, al final vamos a obtener 2 moléculas de ácido pirúvico y 4 ATPs. Y ahora, ¿este ácido pirúvico a dónde va a ir? Pues depende si es con oxígeno o sin oxígeno. Si es con oxígeno y a las mitocondrias, vamos a entrar directamente en la decarboxilación oxidativa del ácido pirúvico y de ahí al ciclo de Krebs. Y si es sin oxígeno, vamos a ir a las fermentaciones. Y ya sí que sí, el último resumen de la glucólisis. Ocurre en el citoplasma. La reacción es de una molécula de glucosa transformándose en 2 moléculas de ácido pirúvico. El significado biológico tiene 2 partes. La primera se activa y se rompe en un producto común, que es el gliceraldehído 3-fosfato. Y la segunda, que es una ruptura común con reacciones redox y mecanismos de conservación de la energía en forma de ATP. Tiene una ecuación global, que es la que hemos dicho antes, glucosa más 2 ADP más 2 fosfato más 2 NAD, se transforman en 2 moléculas de ácido pirúvico, que con 2 moléculas de ATP y 2 moléculas de NADH y 2 de hidrógeno, obtendremos 8 moléculas de ATP. Para terminar, un esquema final de lo que hemos estudiado dentro del catabolismo de los glúcidos. Lo que hemos estudiado hoy es la glucólisis, que es el proceso por el cual la glucosa, molécula de 6 átomos de carbono, se convierte en ácido pirúvico. En concreto, 2 moléculas de ácido pirúvico de 3 átomos de carbono. Este es un proceso anaeróbico porque se va a dar sin oxígeno y se va a localizar fundamentalmente en el citoplasma celular. Si este ácido pirúvico continúa en el citoplasma celular sin oxígeno, pues van a aparecer la respiración anaeróbica y los procesos fermentativos, que vamos a obtener pues moléculas sencillas como el etanol en el caso de la fermentación alcohólica o ácido láctico como en el caso de la fermentación láctica. Si el ácido pirúvico entra dentro de la mitocondria, ya con oxígeno y a nivel mitocondrial se va a producir la respiración celular que nos va a rentar el dióxido de carbono, que va a producir agua y sobre todo, y lo más importante, que va a producir gran cantidad de energía en forma de ATP que será utilizada en el resto de los procesos celulares.